Hola, hoy vamos a hablar sobre teoría de juegos, que es uno de los temas que vamos a ver con mayor profundidad durante el curso de Microeconomía 2. En el caso de la teoría de juegos, es parte de una aplicación microeconómica que es muy utilizada en economía, pero en otros ámbitos también, tanto científicos como bélicos, así que es de sumo interés verla y estudiarla para poder tomar decisiones. En este caso, la teoría de juegos refiere a decisiones multipersonales, es decir, vamos a tener en cuenta jugadores, estrategias, pagos y resultados del juego. Esa es la terminología que necesitamos establecer para poder determinar cada tipo de juego. Para ahondar sobre información sobre teoría de juegos, tienen lecturas complementarias del curso, pero también les puedo recomendar una película que se llama Una mente brillante, que trata exclusivamente sobre la vida de John Nash, que fue uno de los que desarrolló teoría de juegos y es interesante, así que si la pueden ver estaría bien. Dentro de teoría de juegos podemos clasificar los distintos juegos que vamos a ver dentro de cooperativos y no cooperativos. Esas serían como dos clasificaciones bien grandes. En el curso nos vamos a centrar en juegos no cooperativos, por eso vamos a desarrollar un poco más las distintas clasificaciones de juegos no cooperativos, si bien vamos a mencionar un poco de qué se trata de los juegos cooperativos. Como dice la palabra, cuando los juegos son cooperativos quiere decir que existen acuerdos entre las partes, es decir, entre los jugadores, más conocido como coludir. Mientras que los juegos no cooperativos, cada jugador se fija qué decisión va a tomar cuando no existe un acuerdo previo con los otros jugadores. Dentro de los juegos no cooperativos tenemos una clasificación de juegos estáticos y dinámicos, siendo los juegos estáticos cuando se toman las decisiones simultáneamente, es decir, no hay acuerdo entre las partes. Juegan sin saber qué jugó el otro jugador, mientras que los juegos dinámicos implica que todos los jugadores conocen las decisiones de los jugadores anteriores para tomar su decisión. Luego también podemos hacer una clasificación entre juegos con información completa o sin información completa. Cuando los juegos tienen información completa y perfecta, quiere decir que todos los jugadores conocen las consecuencias para sí mismos y para los demás. Mientras que sin información completa implica que alguno de los jugadores desconoce alguna de las consecuencias. Con que alguno de los jugadores desconozca alguna información, ya se cumple con ser sin información completa. Entonces, vamos a ver un caso particular de una categoría de juegos, que sería el caso de un juego estático con información completa, también conocido como el dilema del prisionero, este juego en particular. Tenemos que aprender a identificar qué tipo de clasificación pertenece cada juego para poder llegar al resultado del juego y poder desarrollar el juego correctamente. Entonces, la letra del juego, es decir, las características del juego, nos dicen que existen dos sospechosos que fueron arrestados por determinada causa. Entonces, como no se conoce bien acerca de su culpabilidad, se los encierra separadamente a cada uno y se les explica qué tipo de juego se va a hacer y qué tipo de decisión tiene que tomar cada jugador, en este caso son el preso 1 y 2. Entonces, primero, al saber que están en celdas separadas, podemos identificar que se trata de un juego estático, porque los dos presos no van a poder tomar una decisión conjuntamente porque no pueden establecer contacto el uno con el otro. Entonces ya sabemos que se trata de decisiones simultáneas. Es decir, cada uno va a decidir sin saber lo que decidió el otro. Sin embargo, se trata de un juego con información completa, porque nos dicen que a cada preso se les va a explicar cómo consiste el juego y cuáles son las consecuencias para ellos y para el otro jugador, en este caso, el otro preso. Entonces, en ese sentido, podemos identificar que se trata de un juego con información completa. Podemos representar este juego en forma normal a través de esta matriz donde tenemos, por un lado, a los dos jugadores, así que identificamos dentro de la terminología que mencionamos hace un rato, los jugadores son el conjunto de preso 1 y preso 2, luego tenemos el conjunto de estrategias que tenemos que definir, que en este caso la estrategia del jugador 1 coincide con la del jugador 2, porque cada uno tiene la opción de callarse o de confesar. Esas son las dos acciones que puede tomar cada uno, callarse o confesar. Ese conjunto constituye el grupo de estrategias del jugador 1, así como del jugador 2. La matriz de pagos está representada aquí, siendo cada cuadrante, cada cuadrado que tenemos, el pago para el jugador 1 y el pago para el jugador 2. Los pagos se
representan a través de utilidades, como conocemos en microeconomía. O sea, es la satisfacción, podría estar representada a través de la satisfacción que le reporta a cada individuo jugar determinada estrategia. Como se trata de meses de cárcel, le ponemos un signo negativo porque suponemos que es una desutilidad. Respecto al resultado del juego, que es lo último en el que vamos a llegar, bueno, en algunos juegos hay resultados, como en este caso, que es un resultado único, y en otros juegos puede haber más de un resultado o no puede haber un resultado único. Entonces, vamos a ver cómo desarrollamos este juego. A cada preso se les dice, ya dijimos que estaban puestos en celdas separadas y que se les explicaba a cada uno cómo se iba a proceder en el juego. Y es de la manera siguiente. Se les dice que si ambos presos confiesan, van a obtener 6 meses de cárcel cada uno. Por lo tanto, el pago para el preso 1 es 6 y el pago para el preso 2 es 6. Siempre lo que está primero es el preso 1 y lo que está después es el preso 2. Es decir, siempre se lee primero lo que está acá y después lo que está acá. Lo mismo se respeta para cada conjunto de pagos dentro de la matriz. En el caso de que los dos presos decidan callar, ambos obtienen un mes de cárcel. Ahora, en el caso de que uno decida confesar y el otro decida callar, el que confiesa es puesto en libertad, mientras que el que calla es puesto en 9 meses en prisión. Lo mismo para este caso. Si el preso 1 confiesa, es puesto en libertad, cuando el preso 2 calla, 9 meses de prisión. Entonces así tenemos nuestra matriz de pagos. Entonces, dado que los individuos, en este caso los presos, no pueden establecer contacto, tienen que tomar una decisión pensando, como siempre en teoría de juegos, pensamos de acuerdo a lo que nosotros suponemos que va a ser el otro jugador. Es decir, vamos a tomar una decisión en base a lo que creemos que son las posibles estrategias del otro jugador. En este caso, vamos a ir evaluando caso a caso y vamos a ir estableciendo cuál sería la mejor estrategia de cada preso según las distintas posibilidades de estrategias del otro preso. Vamos a suponer que somos el preso 1. Cuando el preso 1, somos el preso 1, si el preso 2 decide callarse, el preso 1, miramos, si el preso 2 decide callarse, el preso 1 va a preferir confesar que callarse, porque si el preso 2 calla, el preso 1 al confesar es puesto en libertad, mientras que si callara tiene un mes de prisión. Entonces le ponemos una rayita roja debajo para establecer que la mejor estrategia del preso 1 cuando el preso 2 elige callar es confesar. Cuando el preso 2 elige confesar, el preso 1 elegirá confesar. ¿Por qué? Porque tiene 6 meses de prisión, mientras que si calla obtendría 9 meses de prisión. Por lo tanto, le ponemos una rayita debajo del 6. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de meses de prisión y representan desutilidades, por lo tanto, en este caso 6 sería menor que 9. En el caso del preso 2, tiene que razonar de la siguiente manera, es decir, el preso 2 va a tomar una decisión de acuerdo a las posibles estrategias que pueda tener el preso 1. Entonces el preso 2 va a pensar, si el preso 1 calla, a mí me conviene confesar, porque soy puesto en libertad, mientras que si callo, tengo un mes de prisión. Y si el preso 1 confiesa, a mí me conviene confesar, porque tengo 6 meses de prisión en vez de 9 meses de prisión. Hemos llegado aquí a establecer el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash se define como la estrategia de cada jugador siendo la mejor respuesta ante las estrategias predichas por los otros jugadores. Es decir,